Tardes, espero que hayáis tenido una buena semana. La clase de hoy, como sabréis, van a ser 2 horas seguidas, lo cual nos viene bastante bien porque el notebook que vamos a ver hoy es necesita 2 clases. Es bastante largo, no es complicado, pero es bastante largo. Vamos a ver bastantes ejemplos y, y entonces nos va a venir bien que sea seguido porque así tenemos en una sola sesión, aunque sea de 2 horas, pero en una sola sesión vamos a ver el notebook completo. Nos comenta por aquí Miguel Fernando. Sí, sí, ya lo he visto, Miguel. Te responderá pronto Celia. He visto el mensaje y Celia, en cuanto pueda, te responderá y verá qué está pasando con la actividad. Gracias por comunicarlo. Bien, comenzamos. Primero, como siempre, os voy a poner aquí el esquema del notebook que vamos a ver hoy. A ver, por completo. Y- vale, la idea que vamos a ver hoy es cómo construir buscadores basados en IA con Azure AI Research. ¿De qué va este tema? Como siempre, vamos a tener una introducción, qué es la búsqueda semántica, qué conceptos vamos a manejar aquí, algunos de ellos son nuevos. Luego vamos a escribir una serie de a qué tipo de problemas de negocio, sobre todo, puede ser útil esta herramienta. Luego, como siempre hacemos, lo primero y principal es preparar el entorno. Es importante siempre tener preparado el entorno antes de trabajar, asegurarnos que está todo bien montado. Y luego ya empezaremos con la conexión a Azure AI Search, como es cómo conectarnos a ello. Es que una cosa es crearlo en la nube y otra cosa es que tenemos que empezar a hacerle peticiones a ese servidor desde nuestro cliente. Luego, para terminar la primera parte, haremos una búsqueda sencilla de texto, simplemente para ver cómo funciona, sin utilizar todavía todo el potencial que tiene, pero bueno, para ver la herramienta desde sus componentes más básicos. Luego ya en la segunda mitad de la clase, o sea, dentro de una hora, comenzaremos con lo que es la búsqueda vectorial, que es la parte fundamental, la parte más potente de este buscador. Primero, como siempre, pues creamos los recursos, inicializamos, luego generamos los embeddings. Explicaré brevemente lo que es. Supongo que en alguna otra asignatura lo habréis visto o que ya lo sabréis por vosotros mismos, pero bueno, de todas formas daré una definición básica y cuál es la idea que hay detrás de los embeddings, porque es algo fundamental para entender este tipo de búsqueda vectorial. Luego crearemos un índice y luego subiremos una serie de documentos que ha encontrado Rafael, ha cogido unos ejemplos de Internet, de GitHub, y con eso trabajaremos a modo de ejemplo. Una vez que tengamos los documentos subidos, vamos a ver bastantes pruebas. Como veis, vamos a hacer como una 13 pruebas diferentes, 12 en realidad. Aquí básicamente están todas, pero hay aún más. La idea es que veáis el potencial y las diferentes herramientas que tenéis a vuestra disposición dentro de este servicio. Y luego ya, como siempre os digo, tenéis que trastear vosotros, probar con diferentes documentos, cambiar los parámetros para ver cómo funciona mejor, peor. Al final ya sabéis que esto de la IA, al ser una herramienta de tan alto nivel, en el sentido de que ya es muy abstracto, estamos haciendo cosas bastante potentes con 3, 4 comandos. La parte que aportamos nosotros de creatividad, de ingeniería, etcétera, es eso, ir probando diferentes parámetros y ajustarlo para el problema concreto que tengamos. Esa es nuestra parte en este tipo de trabajo, como tal la ingeniería. Ingeniería de camino, pues hay una parte que es diseñar por dónde va a ir la carretera, preparar los planos, etcétera, pero hay otra que es pico y pala, que hay que mover esa tierra. En nuestro caso, pico y pala sería cuando programamos a bajo nivel, bajo entre comillas, en Python, por ejemplo,
Ahí es un tipo de trabajo. Aquí estamos en algo bastante más abstracto y de más alto nivel a nivel cognitivo, digamos. Bien, entonces aquí veremos diferentes búsquedas. Esto está organizado de las más sencillas. Sencillas en el sentido que son más parecidas a lo clásico, a lo que estamos acostumbrados de un buscador, que es básicamente por palabras clave. Y luego iremos complicando, iremos la búsqueda, iremos usando herramientas cada vez más potentes. Vale, eso tenemos hasta el 12, pues tenemos 12 ejemplos, son bastante breves y la idea, ya digo, es que os quedéis con la idea de todo lo que ofrece. Los detalles de cómo se monta, etcétera, lo tenéis ahí, está en Python, lo podéis ejecutar luego tranquilamente en casa. Veremos lo más importante de cada uno de estas subaplicaciones, digamos. Y es que luego ya vosotros indaguéis más. Por último, veremos cómo crear una demo app. Ya sabéis que siempre la idea es, aquí no estamos trabajando en algo teórico, estamos siempre pensando en las aplicaciones, en cómo sacarle partido. Una vez que tenemos nuestras búsquedas organizadas y vemos qué parámetros son los mejores, etcétera, la idea es que lo usen, ya sea nuestra propia empresa que nos ha encargado de ese trabajo o un cliente externo que nos ha pedido ese trabajo. Como siempre, pues se da acceso a través de una API a los clientes. Entonces, y veremos cómo, brevemente, pero para que sepáis cómo se crea una app. Y luego Rafael ha añadido aquí un par de dudas que le han presentado los alumnos y que seguramente os pueden interesar a vosotros. Eso digamos que ya el colofón final que veremos al final de la segunda clase. Bien, pues este es el esquema. Pasamos ya a ver el notebook. Pongo aquí el chat por si alguien quiere comentar algo. Bien, lo dicho, vamos a ver cómo construir buscadores basado en IA, por supuesto, que es lo que estamos haciendo. Y la herramienta que vamos a utilizar se llama Azure AI Search. De Azure bueno, aquí tenéis, como siempre, todas las habilidades que hay que invocar, etcétera, algunas definiciones. Aquí también tenemos que definir una serie de variables que nos harán falta luego, pero no tienen más historia esto. Por supuesto, tenéis que instalar estos paquetes y empezamos ya, una vez que está, digamos, lo básico preparado, vamos a describir, por pequeña introducción, qué es una búsqueda semántica. La vamos a definir primero por contraposición a la búsqueda clásica. Una búsqueda clásica se hace por palabras clave, como se ha hecho siempre en Google, antes de que metieran IA. Tú pones las palabras más importantes de lo que quieres buscar y luego, por similitud, por cercanía, por número de apariciones, etcétera, por, digamos, procesamiento de lenguaje clásico, se ha tenido bastante años. O sea, antes que existían los ordenadores ya existía este tipo de herramientas estadísticas, etcétera, bastante potentes, pero con sus limitaciones, claro. Entonces, digamos que eso era lo clásico. ¿Cómo se hacía un buscador antes? ¿Qué había debajo de un buscador? Ahora ya pasamos al siguiente paso. Una búsqueda semántica, por supuesto, es un sistema basado en IA, y la idea es que queremos que sean más potentes esas búsquedas, que den resultados más relevantes y más resultados mediante la comprensión del significado. Queremos entender qué es lo que quiere el usuario. No simplemente que nos dé una serie de palabras y luego nosotros buscar dentro de nuestro dominio cuál encaja mejor. Queremos realmente entender qué quiere el usuario. Y una vez que entendemos qué quiere el usuario, buscar qué dicen los documentos sobre eso que pregunta el usuario. Bueno, ya es un paso más arriba. Ya está haciendo un tipo de trabajo cognitivo el buscador. Y eso es porque está basado en inteligencia artificial, no en algoritmos, como hasta ahora. Vale, eso es, digamos, la búsqueda semántica en general. Vamos a ver una herramienta en concreto, que es el Azure AI Search, pero hay otras. Entonces, esto se estudia como ejemplo de ese tipo de búsqueda, pero algo genérico, algo general. Seguramente todas las demás plataformas tendrán algo parecido.
Esto quiere decir que no tenéis por qué ceñir a Azure, pero es el que vamos a ver, porque la otra plataforma van a dar, cambiarán los detalles de cómo se implementa, pero el concepto seguro que está y es igual. Por eso lo importante es que entendáis bien el concepto, qué cosas se pueden hacer y luego esto lo podéis trasladar a cualquier plataforma que estéis utilizando. Vale, a partir de ahora ya hablaremos solo de la búsqueda en Azure. Aquí de lo más potente que tiene es que podemos utilizar documentos muy diferentes. Podemos tener documentos en formato JSON, tipo texto, imágenes, texto en Word, en PDF, lo que sea. ¿Vale? Tenemos como base ese tipo de información heterogénea y podemos acceder a las consultas de diferentes formas, a través de una API, mediante agentes, aplicaciones, etcétera. Eso lo hace que sea muy potente. Vamos a ver las características principales del servicio. Como decía, el motor de búsqueda tiene múltiples modalidades de acceso. Ya la veremos ahora, pero hay algunas más que no vamos a ver, por ejemplo, con agentes. Pero que sepáis que hay un rango bastante amplio de cómo hacer esa búsqueda. El proceso de indexación tiene varias skills, que es como se llama aquí, varias capacidades, porque no es solo indexar, se hacen bastantes cosas. Una de lo que hace es el chunking. Lo que se llama el chunking es dividir en chunks, en pedazos, en trozos, dividir en fragmentos un documento. Eso es fundamental, ahora veremos para qué. También extrae metadatos. Hace luego algunas funcionalidades que son ya típicas del lenguaje, de procesamiento de lenguaje natural clásico. Normalizar el texto, ya, ya vemos lematizadores, también hay. Extracción de entidades, ya lo vimos el otro día, eso ya sí se hace con modelos de IA. Ya vimos el otro día algún ejemplo y para qué sirve. Se puede traducir en un idioma común, tiene bastantes capacidades que van a ser, digamos, herramientas de apoyo para sobre todo el preprocesado del texto. Antes de meterlo en el índice, vamos a preprocesarlo, como siempre se hace con este tipo de pipelines. Al final es una cadena de procesamiento antes de llegar al modelo que es el que nos da la respuesta. Tiene, por supuesto, como características principales que permite la recuperación basada en búsqueda semántica. Ya veremos exactamente qué significa esto. Y también podemos personalizar los criterios de relevancia. No solo decimos que busque sin más. Podemos darle peso, también le veremos el ejemplo, de qué es más importante para nosotros. Porque si no le decimos esto, puede que nos dé lo más importante, teniendo en cuenta lo que le hemos dicho. O sea, entiende que queremos, pero no sabe a lo mejor qué es lo más importante para nosotros. ¿A qué le debe dar más peso? Ya veremos que eso se puede personalizar de una forma bastante sencilla. Vale, ejemplos de problemas para los que se puede aplicar. Pues, por ejemplo, gestión de conocimiento empresarial. Imaginar una empresa, a poco grande que sea, que son las pequeñas, tiene un montón de documentos diferentes. No solo muchos documentos, sino diferentes tipos. Tengo Word, PDF, hay manuales de usuario, correo electrónico, hay presentaciones internas en PowerPoint, imaginaros. Hay un montón una gran variedad de documentos y de formatos. Bueno, pues esto nos permite, Azure AI Search, nos permite consolidar todo ese, amalgamar en un solo índice todo ese tipo de documentos. Es muy potente por eso, no es solo cantidad, sino lo variable y lo diferente que son entre ellas. Por supuesto, para correo electrónico y aplicaciones web, se recibe una petición de un usuario, en vez de que sean tan simples como antes, pues, eh, zapato de deporte, por palabras clave, pues puede ser una descripción más natural, más como hablamos los humanos. Quiero algo cómodo para correr. Y ya se va a encargar esta herramienta de entender qué quiere realmente el usuario y ir a nuestra base de datos, a nuestro índice y recuperarlo. Entonces eso pues, facilita bastante la interacción con los usuarios y es bastante más agradable de acceder.
y mm, nos evitamos que algunos productos se queden sin consultar. Lo tenemos en stock, existen, pero si las personas no ponen exactamente las palabras clave que nosotros pensamos a priori que eran las idóneas para llegar a ese, a ese elemento de nuestro stock, puede que se quede totalmente fuera de las búsquedas. Luego, la aplicación estrella, asistente basado en inteligencia artificial. Si tenemos un chatbot para atención al cliente, tenemos que ser capaces de entender qué quiere realmente el cliente y que sea capaz de acceder a al documento necesario y crear una respuesta siempre en lenguaje natural. Que no sea simplemente aquí tiene el documento o este trozo de documento y ahora ya tú interprétalo. Se lo hemos ya hecho para que sea un chat, una conversación. No simplemente lanzo una consulta y tú me das una respuesta, pues como eran las bases de datos relacionales, una consulta SQL, por ejemplo. Luego, para analizar y explorar documentos. Ya digamos, esto es para uso interno. Imaginaros un bufete de abogados, la cantidad de leyes en las que tienen que apoyarse, jurisprudencia que existe, más su documento interno. Pues, con este tipo de herramientas podemos tenerlo todo, de nuevo, en un solo índice y acceder de forma muy rápida a la información, no al documento que queremos, sino a la documentación en sí. Imaginaos ya, aquí todas las leyes que se publican en España se publican en un libro, digamos, que se llama el BOE, que es el Boletín Oficial del Estado, y ahí es donde hay que buscar las leyes. Son documentos muy largos, muy difíciles de entender, incluso para gente experta. Entonces, imaginaros la de tiempo que puede ahorrar una herramienta de este tipo. Hay un sinfín más de ejemplos, pero con estas pinceladas yo creo que ya os podéis hacer una idea de para qué tipo de problema puede ser útil esta herramienta. Bien, pues como decía, y como hacemos siempre, vamos a preparar el entorno. Entráis en Azure, con Azure Education, y le dais a Explorer All para encontrar la herramienta que queremos, le dais AI Search y ya aparecerá esta opción u otra, pero lo importante es que aparezca esta, y le dais a Create para crear una instancia de Azure AI Search. Vale, como siempre, aparecerá un wizard para configuración y le tenemos que dar una serie de parámetros básicos. Muy importante, la región que utilicéis en esta definición de Azure AI Search tiene que coincidir con la que lo usemos en iFoundry. ¿Vale? Tienen que coincidir los dos para que, junto con los despliegues de los modelos. ¿Vale? Entonces, recordad la decisión que toméis aquí, en este punto, porque luego la tendréis que usar también cuando vayáis a iFoundry. Ya veremos cuando hace falta. Bueno, aquí como siempre, eso, he todo detalle del proyecto, detalle de la instancia, etcétera. Ahora, lo más importante aquí, el pricing tier. ¿Qué potencia queremos? Como siempre tenemos que decidir cuánto queremos. Cuanto más necesitemos, más vamos a tener que pagar. Eso ya saben, que siempre el mismo equilibrio que tenéis que buscar entre que funcione bien, que funcione rápido y que no sea demasiado caro, ya sea para vosotros o para los clientes. Bien, aquí tenéis una tabla de las posibles configuraciones que hay. Ahora veremos que los parámetros más importantes son las particiones y la réplica. Ahora veremos qué significa cada uno de ellos. Bueno, aquí tenéis una tabla con todas las características y nos vamos a fijar, como decía, en dos parámetros principalmente, las particiones y las réplicas. Las particiones al final lo que te dice básicamente cuánta memoria vas a tener a tu disposición. Cuanto mayor sean las particiones, más número de documentos puedes indexar, y más grande puede ser tu índice. Aquí tendréis que hacer vosotros cuenta, estimar cuántos documentos vais a necesitar y tomar un tipo de configuración u otra. Ten en cuenta que cada partición va a tener una parte del índice.
El índice normalmente muy, muy grande, no va a estar en una sola partición, entonces va a tener diferentes particiones. Cuanto más particiones, mm, más índices voy a poder poner y más rápido van a ser las búsquedas, porque se puede hacer búsquedas en paralelo. No se puede acceder a un mismo índice concurrentemente, pero si tenéis dividido vuestro índice en diferentes particiones, se puede hacer la búsqueda en paralelo. Y luego las réplicas son para permitir que una misma parte del índice sea accesible concurrentemente, que se puede hacer a la vez. Lo que se hace es se replica, se copia ese trozo de índice que tenemos en una partición, lo copias y ya puedes acceder en paralelo a esas dos copias del mismo índice, ¿vale? Partes del índice. Aquí hay un ejemplo, pues si tenéis una sola partición y tres réplicas, quiere decir que vais a tener vuestro índice en una sola partición, bueno, que es un índice no muy grande, pero al tener tres réplicas, vamos a poder hacer podemos hacer una búsqueda tres veces más rápido, en principio. Pues vamos a poder hacer tres búsquedas en paralelo. Bien, vamos a utilizar el básico, que es una partición y una réplica, lo cual da un search unit. Y ahora ya pasamos, una vez que está ya configurado, nuestra instancia de search, pasamos ya a conectarnos. Vamos a ver lo básico, ¿vale? Simplemente para que sepáis cómo conectaros. Pues, como siempre, importamos la librería necesaria. eh, Hay que inicializar el cliente para acceder a la API de índice. Y aquí hay un ejemplo muy simple que es para que veáis cómo acceder a los índices. Para que veáis en qué estado está vuestra memoria en la nube, digamos. Si ejecutáis esto en este momento, al principio, no va a haber nada, porque no habéis creado todavía nada, pero al menos ya veis cómo se accede a los índices. Vale, y ahora lo que vamos a hacer después es, en este primer ejercicio, es búsqueda de texto sin búsqueda vectorial y semántica. Como decía, vamos a hacer una búsqueda clásica, una búsqueda de toda la vida. Para que veáis que el buscador de Azure os permite hacer una búsqueda de toda la vida y luego ya vamos creciendo sobre eso, vamos complicándolo más y haciéndolo cada vez más potente. ¿Queréis la referencia en que se usa este ejemplo? Vale, y lo primero que se recomienda, aquí esto al principio no va a estar todo disponible, pero de vez en cuando tenéis que mirar, antes sobre todo de subir datos, de hacer índices, etcétera, etcétera, mirar qué capacidad tenéis. Entonces, os vais al recurso de eSearch dentro del portal de Azure, le dais Overview y dentro de Overview le dais a Usage. Y aquí lo veis, esta pestaña, y aquí veis el panorama que tenéis en la nube. Aquí lo más importante es aquí, el Total Storage. Vale, pues tiene 15 GB de cuota y el uso es cero. Vale. Esto porque al principio. Insisto, esto tenéis que mirarlo de vez en cuando, sobre todo antes de subir muchos documentos para ver si va a caber o no. Vale, lo siguiente que es, ya sabéis, una cosa es que hayamos creado la instancia y otra cosa es que tenemos que crear un almacenamiento en la nube, porque no vamos a trabajar en nuestro disco duro. Tenemos que subir los ficheros que queramos, los tenemos que subir a la nube también. Entonces creamos una cuenta de almacenamiento y dentro de ella un contenedor. Y en ese contenedor van a ser donde estén los datos, nuestros ficheros, nuestros documentos durante el proceso de indexación. Bueno, pues aquí os saldrá otro wizard, le dais un nombre, etcétera. Y ahora, una vez que tenemos creado ya ese contenedor, subimos el fichero. Como decía, este fichero se ha tomado, un ejemplo, sin más, se toma de GitHub, lo podéis tomar de ahí, lo descargáis a vuestro disco duro y luego ya lo subiremos a la nube. Em, si miráis dentro de lo que se descarga, son documentos JSON, son diferentes documentos en formato JSON. Es uno de los formatos que soporta esta, esta herramienta de Azure
y es el preferido en el sentido de que internamente es como opera con los documentos. Entonces vosotros podéis, por ejemplo, subir PDF o subir Word y internamente, de forma transparente para vosotros, eh, Azure Search los pasará, los transformará en JSON. Entonces, si se lo dais ya directamente en JSON, pues eso que tenéis ya hecho, ¿vale? Pero que sepáis que le podéis dar cualquier tipo de documento. Ya veremos luego abajo, como os decía, cómo funciona en ese caso. Bien. Ahora se ha ido esto hacia arriba, al recargarse, estamos por aquí. Bien. Vale, este es el documento, como he dicho, que es el preferido en el sentido de que el que enteramente usa, y le damos a upload y subimos nuestro conjunto de documentos. Recordad de eso, ¿vale? No estamos trabajando con un solo documento. Lo normal es tener cientos, miles de documentos. Aquí son solo unos cuantos para que veáis cómo funciona, pero no va a ser solo un documento, no tendría sentido. ¿Vale? Aquí la idea es sacarle partido a esta herramienta. Vale, ya tenemos, donde se suba, tardará poco, es pequeño. Una vez que tenéis subido ya a la nube los datos, empezamos el proceso de indexación. Lo vamos a hacer desde el portal de Azure, como estamos trabajando. Entonces, para eso os vais a la interfaz de Azure y elegís aquí, Import Data New. Tenéis que decirle de dónde vais a tomar esos datos, sobre qué datos quiere que trabaje, pues le decía Azure Blob Storage, que es lo que hemos preparado antes más arriba. Y ahora ya vamos a ir a indexación. Tenéis varias opciones, ¿vale? Para indexar. Pues con indexar me refiero, es que es un false frame en inglés. Nosotros índice llamamos a lo que en inglés se llaman table of content. Es lo que hay al principio de un libro, por ejemplo, tipo como esto, y esto es lo que llamamos un índice. Index en inglés es lo que hay al final del libro, que te pone las palabras más importantes, las palabras clave y el número de páginas donde aparece. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos aquí de índice, nos referimos a ese tipo de índice en el sentido anglosajón. Vamos de los documentos, vamos a sacar las palabras clave. Vamos a crear una especie de diccionario, nosotros no. Internamente la herramienta va a crear una especie de diccionario para luego tener búsquedas de conceptos más eficientes, que es exactamente el mismo concepto que los libros. Queremos saber forma de Fourier. Vamos al final del libro, buscamos la forma de Fourier y vemos en qué número de páginas aparece. Aparece en varios sitios, pues vamos buscando, ¿vale? Eso que os quede claro. No está hablando de un índice como lo que hay al principio de un libro, porque si además requeriría cierta estructura jerárquica que no es el caso, ¿vale? Entonces, como decía, hay varias formas de indexar, de transformar, de extraer de esa base de datos que tenéis, ese dataset que tenéis de documentos, hay varias formas de pasarlo a una lista de palabras clave, digamos. Que en este caso lo que vamos a hacer. Aquí al principio, como dije, vamos a ver lo básico, lo tradicional, que es búsqueda por keywords. ¿Vale? Cuando os aparece esto, en el siguiente paso de la configuración, le dais Key Search, Keyword Search, y luego hay que especificar una serie de datos que son los que le van a permitir a Azure acceder a nuestro conjunto de documentos. Por decir, la suscripción, la cuenta de la storage, etcétera, etcétera. ¿Vale? Se le dice también qué tipo de documentos son. Porque dice qué modalidad quiere de análisis de los textos. Pues dice, mira, lo que te va a pasar es un conjunto de documentos JSON, para que ya lo sepa qué le espera. Vale, luego hay unas cuantas opciones adicionales,
pues, extracción de frase clave, entidades, división de fragmentar los textos, el chunking y otra serie de funcionalidades que nosotros no vamos a utilizar ahora, ¿vale? En este caso vamos a ir a lo más simple. No vamos a hacer nada de todo ese tipo de skills, no los vamos a utilizar. Y ahora, lo siguiente es, le vamos a decir las características de cada campo de los documentos JSON. O sea, con JSON siempre es una etiqueta, el valor de la etiqueta. Son siempre pares así. Puede ser estructura jerárquica, etcétera, pero bueno, básicamente es un documento JSON. Entonces aquí nosotros lo que vamos a decir es a Azure Search cómo manejar, cómo interpretar ese JSON. Es ahí, los JSON lo bueno que tiene es que son, te dan muchísima libertad, son muy flexibles, pueden meter prácticamente lo que quieras, pero a cambio hay que decirle a la aplicación que lo use, hay que decirle siempre cómo interpretarlo, qué es cada campo. Si no, por él mismo no puede adivinarlo, digo, no puede saberlo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí, los diferentes, aquí veis, por ejemplo, ¿no? Tenéis el nombre del campo, el tipo, si es cadena, número, etcétera, y luego los atributos que puede tener. Vamos a ver qué significa cada atributo, aunque son autoexplicables por el nombre, pero bueno, para que quede claro qué se espera que hagáis cuando tenéis que marcarlo. Aquí es cuando, pues como una base de datos, cuando se va a considerar que es el campo que identifica de forma única el documento. Pues imaginaros, si es una ley, pues suelen tener un código que es la fecha, qué tipo de ley es y qué ley es dentro de esa fecha. Entonces eso es único. O si tenéis pacientes, pues va a ser su cédula de identidad, su número de identificación nacional. Luego, Trello es si en las búsquedas vamos a querer que aparezca, porque a lo mejor hay campos que son información secundaria, digamos. Entonces, si no lo marcamos esto, que sea recuperable, las búsquedas van a ser más rápidas. Entonces, eso, si veis que un campo no es muy improbable que os interese, lo ponéis como no recuperable y ya está. Luego tenéis que marcar si se va a filtrar en algún tipo de búsqueda, si se va a usar para filtrar. Lo mismo, si es importante, podemos usar para filtro, se va a meter en el índice, etcétera. Si no, va a tener menos atención, ya, va a dedicar menos memoria y menos capacidad a eso. Luego ordenable. Todo esto te está diciendo estos campos, cómo de importantes son y para qué los vas a usar. Este caso sería si lo vas a ordenar alguna vez por eso. Vale, First Table es para cuando va a utilizar un dashboard. Si lo va a tener para monitorizar en un dashboard, pues quieres que se vaya generando automáticamente para que en tiempo real te aparezca dentro de tu dashboard o número de usuario o cualquier cosa así. ¿Vale? Y lo que sea buscable, pues eso, tenemos que decir si puede que alguna vez lo vamos a utilizar para hacer búsqueda o no. Aquí, para que lo veáis vosotros, es qué atributos debéis seleccionar para cada uno de los campos. Estos son los campos que voy a tener en los documentos y estos son las diferentes configuraciones. Como por ejemplo la descripción, estos son, yo creo que es de Airbnb, sobre hoteles. Entonces, pues, la descripción del hotel, pues, bueno, pues queremos que aparezca, pero no vamos a hacer búsquedas por la descripción. El que es importante, por ejemplo, el identificador del hotel, pues fijaros, tiene casi todos los atributos marcados. Y esto es para que lo metáis vosotros cuando queráis ejecutar esto, lo ponéis y así ya lo tenéis preparado para hacer la búsqueda de tipo texto plano, digamos, texto basado en palabras clave. Vale, si marcáis un campo como buscable, os va a decir qué buscador queréis utilizar.
En este caso, como es más simple, vamos a dejar el por defecto, el Zen. Este es bastante antiguo, de hecho. Este se usaba ya para procesamiento de lenguaje natural tipo algorítmico, antes de los modelos de IA. Y tiene bastantes funcionalidades. Todas ellas, ya digo, estaban ya en los sistemas clásicos. La tokenización es que de una frase la divide en tokens. Un token no tiene por qué ser una palabra, ¿eh? Pueden ser dos palabras, por ejemplo, o digo, para que no mezcle conceptos. Un token es un token. Normalmente puede ser una palabra, pero puede ser una expresión, etcétera. Luego, la eliminación de stop words, esto es lo típico. Pues quitar los artículos, quitar palabras que se supone que no aportan nada en una búsqueda. A nivel semántico sí son muy importantes, pero cuando se hacen búsquedas por palabras clave, está claro que los artículos no van a ser una palabra clave. Lo típico también es normalizar mayúsculas y minúsculas, pues lo pone todo en minúsculas para que no haya problema de que busca una palabra en mayúscula y está en minúscula en el texto y dice que no la ha encontrado. Lo también básico es la lematización o stemming, es que de cada palabra nos quedamos con la raíz. Lo dejamos o sea, en formato de diccionario. Pues coche, coches. Femenino o masculino lo va a pasar a neutro. También para evitar que están buscando información sobre un coches y si aparece la palabra coche no va a haber match. ¿Vale? Acordaros de no utilizar el Semantic Ranker porque eso ya sería parte de la siguiente que vamos a ver, que vamos a utilizar el clásico clásico. Más adelante sí lo vamos a utilizar. Entonces esto no lo marquéis. Dejadlo como está sin marcar. ¿Vale? Y luego para esto por salud mental vuestra, más que porque lo necesite el ordenador, se os pide un prefijo para que los índices que genere Azure lo utilicen como inicio de cada nombre. ¿Vale? Eso es para que luego cuando tengáis un montón de documentos, un montón de índices de diferentes proyectos, no hagáis un lío. Bien, una vez que ya termináis este wizard, esta configuración, tendréis tres elementos clave ya creados. O sea, lo que hemos estado haciendo hasta ahora da como resultado la creación del índice, que es donde se van a almacenar los documentos, el indexador, que es lo que se encarga de crear el índice, tanto lo que le ha pasado ahora como los que vengan luego en el futuro, y luego la fuente de datos. O sea, que le hemos dicho en qué contenedor tenemos nuestros datos, para que sepa dónde tiene que ir a buscarlo. Entonces, esto es lo que hemos conseguido con los pasos que hemos hecho hasta ahora. Si os vais a la interfaz de esta herramienta, pues veréis aquí que tenéis, si os vais a índices, pues tenéis aquí donde podéis ver qué índices tenéis, etcétera. Aquí mismo no hay ninguno, pero tenéis ya aquí, podéis ver que tenéis subido 50 documentos, que es de lo que hemos descargado antes de Internet, de GitHub, y que luego lo hemos subido al contenedor. Vale, y aquí tenéis, estos son los índices, estos son los indexadores. ¿Qué indexadores vais a estar utilizando? Y aquí, fuente de datos. Entonces, lo que hemos dicho que hemos creado, aquí es donde podéis ver cada uno de ellos, en qué estado se encuentra, cómo se llama, etcétera. Lo tenéis todo bajo control. Vale, y ahora ya que tenemos montado todo esto, vamos a hacer algunas consultas para comprobar que el buscador funciona tal como esperamos, ¿vale? Recordatorio, para que no os decepcionéis, esto es una búsqueda basada en palabras clave. O sea, esto es clásico, clásico. No hay nada de IA todavía. Por cierto, para hacer aquí hay unas cuantas búsquedas ya preparadas. Ya ha dejado Rafael preparadas, pero si queréis hacer vosotros vuestras propias consultas, os vais a este link y aquí veréis cómo se hace digamos,
la gramática que se usa para hacer búsquedas con Lucene. Se parece bastante a hacer un select en SQL. Como veréis, tiene una pinta parecida. Aquí un aviso. Algunas veces cuando se lanzan estas consultas, os puede dar un error. Rafael ha intentado, otras personas también, a ver de dónde viene el problema, no lo han encontrado, solo que si os da error, lo volvéis a lanzar y esa vez no da error. O sea, sé que es un bug o sé que es algo en el servidor, pero no os preocupéis. Si veis que da algún fallo, volvéis a lanzarlo y suele funcionar bien. Vale, aquí tenéis una serie de ejemplos. Como es muy parecido a SQL, solo que está en formato JSON, pero al final es eso, pues busca hoteles que tengan playa o spa y que dime estos campos de esa búsqueda de esos campos, cuéntame cuántos hay, coge como mucho 10 y filtrarlo que tenga incluido el parque. ¿Vale? Como veis, es muy sencillo. Es una búsqueda clásica, pero para que veáis que esta funcionalidad está también. Vale, importante para de cara a cuando vosotros estéis tratando con esto. Este, este símbolo, la tilde, la virgulilla, es para decir aproximadamente este término. Eso quiere decir que si en vez de Seattle está escrito así, está con dos T's, por ejemplo, dos L's, lo va a considerar como que hay match y os va a sacar esa salida también. De esta forma, ya digo, Lucena tiene su propia sintaxis. Aquí podéis verlo. Un ejemplo, la Fuzzy Search, y cuando usa esto, virgulilla, etcétera. Esto, quien quiera profundizar más, tenéis aquí muchos ejemplos y podéis encontrar más información en bastante otras fuentes. Bien, eh, hasta aquí lo que decía que hemos en la primera parte, ¿vale? Hemos hecho introducción a la búsqueda semántica, hemos visto para qué problemas se puede utilizar, cómo preparar el entorno, nos hemos conectado a ese servicio y hemos hecho una búsqueda de texto muy, muy simple. Simple en sentido de clásica, ¿vale? Entonces ahora comenzamos la segunda mitad, vamos bien de tiempo, pero mejor porque la segunda parte es más compleja. Aquí lo que hemos visto son los conceptos básicos que vamos a manejar y cómo hacer una consulta clásica, ¿vale? Ahora ya pasamos a lo que es la búsqueda vectorial. Bien, a partir de aquí vamos a hacer ya búsqueda sacándole todo el potencial posible a la herramienta de Azure AI Search. Mm, Primero vamos a ver los conceptos estos más generales y luego ya os explico lo del embedding, ¿vale? Para no distraernos. Vamos, luego veremos por qué se llama vectorial, pero bueno, vamos a llamarla búsqueda basada en IA, búsqueda vectorial, como queráis. Luego veremos a qué se refiere vectorial. Pero aquí lo importante es, como decía, no es que el usuario nos dé una serie de palabras clave, nosotros vemos a qué documento le encaja. Aquí vamos a interpretar qué es la intención del usuario, qué es lo que realmente quiere. Por eso se llama semántico este tipo de búsqueda, porque vamos a entender qué quiere el usuario y luego nos va a devolver resultados relevantes, también entendiendo los documentos. Digamos que esos buscadores basados en keywords lo que buscan son solamente palabras clave. Es un buscador sin más, de coincidencia. Ahora ya vamos a entender qué quiere el usuario y vamos a entender los documentos. Y gracias a que entendemos los dos, podemos hacer un match bastante más complejo. Esto es lo importante que tiene que quedar claro, porque la diferencia es radical con lo que se hacía hasta ahora. Ten en cuenta que los resultados de la búsqueda no tienen por qué coincidir con las palabras clave, con las palabras que ha utilizado el usuario, no tiene por qué, porque estamos a nivel semántico. Entonces, estamos ya trabajando en el significado de la frase, no en la frase en sí.
¿vale? Pues vamos a ver cómo se hace esto. Primero tenemos que crear los recursos de la IA, claro. Entonces tenemos que desplegar un modelo que nos permita producir los embeddings. Aquí creo que es un buen momento para explicar qué son los embeddings. Em, no sé si sonará BERT, que fue de las primeras aplicaciones, que fue por el año 16 o 17, salió BERT. Lo que hacía era lo siguiente: se da una serie de documentos, muchísimos documentos, y a través de un modelo de IA, sin entrenamiento, traducía cada palabra a un vector. En este caso eran vectores de una dimensión no muy alta, eran 512, un vector de longitud 512, esto es una lista de 512 números, números reales. Entonces, es como un diccionario, cada palabra se traducía internamente a un vector. Les digo, originalmente eran 512 elementos, ahora son bastante más grandes, pero bueno, la idea original era esa. Pues es un vector en un espacio de 512 dimensiones. Esto es lo que se basa todo lo que vamos a ver a partir de ahora, en los embeddings. Es como empotrar, pues se llama embeddings, como empotrar cada palabra en un espacio de 512 dimensiones o las dimensiones que sean. ¿Cómo lo hace? Es un modelo de IA, no es algorítmico. Es a partir de cómo se relacionan las palabras con las otras palabras que hay en su entorno, se, se llevan esas palabras a un espacio vectorial. ¿Vale? Em, y no son solo palabras únicas. Hay palabras, por ejemplo, en castellano, banco, tiene diferentes significados. Está el banco donde está el dinero, un banco para sentarse, un banco de peces, un banco en un río. Tiene mucho significado. Entonces, esta herramienta de embeddings va a hacer un vector diferente para cada significado de esa palabra. Se llega hasta ese punto de final. Entonces, para que no esté familiarizado con este concepto de los embeddings, mm, de semántica vectorial, voy a poner un ejemplo. Los ejemplos típicos que se ponían era, tú tienes el vector de rey, de la palabra rey. Le restas el vector correspondiente a hombre y te daba el vector correspondiente a reina. ¿Por qué? No se sabe. ¿Vale? Esto, como siempre, los modelos de IA son bastante opacos, pero pasamos este tipo de cosas. Entonces, esto es lo que le da, esta es la base de la potencia que tienen estos buscadores. No vamos a trabajar con palabras, vamos a trabajar con vectores que representan palabras, que representan ya casi más que palabras, conceptos. Por lo que os decía, para banco va a haber 5 vectores diferentes o más. No se queda en palabras, sino en significados de palabras. Esto es importante que quede claro. Si tenéis alguna duda, lo vemos de nuevo, porque os digo, esto es básico para entender lo que viene. Bien, si está claro, entonces seguimos. Nos vamos al portal de Azure de nuevo. Como dije, va a haber que crear ciertos recursos desde AI Foundry y acordaros que tenéis que utilizar la misma región que hayáis usado antes para crear el AI Search. Vale, importante. Vale, pues le dais al portal de Azure, buscáis Azure AI Foundry, como siempre, y le dais a Create Resource. Una vez que aparezca, y ahora, como siempre, nos saldrá un wizard en el que tenemos que ir poniendo la configuración. Suscripción, nombre, región, acordaros que es la misma, y el nombre del proyecto. ¿Vale? Sin más, esto es lo típico que se hace. Y ahora hay que desplegar el modelo para generar los embeddings. Como he dicho, para pasar de palabras a embeddings no es algorítmico. Es un modelo de IA el que se encarga de hacer esa traducción de palabras a espacio semántico. ¿Vale? Pues le dais a Deploy Model,
y seleccionáis aquí, Rafael, os aconseja que utilicéis este, Text Embedding 3 Large. La idea, os digo, esto lo ideal es que lo ejecutéis en casa, lo vais probando diferentes modelos, a ver, para vuestra aplicación en particular, cuál funciona mejor. Te digo que a este punto, a este nivel de diseño, mucho es que entendáis muy bien, por cierto, por supuesto, qué estáis haciendo, qué hay detrás, y luego probar diferentes configuraciones. Digo que es importante que saber qué estáis haciendo para que no sean disparos al aire, que lleváis cierto criterio. No podéis probar todas las combinaciones de todos los parámetros. Es bueno, que tenéis idea. Si tenéis un conjunto de documentos muy grande, con mucha variabilidad, desde email, presentación, etcétera, entonces está claro que es mejor que utilicéis un modelo large, un modelo grande, con muchos coeficientes. Si no, pues pedirlo al pequeño, que se funcionará más rápido y puede ser suficiente para vuestra aplicación, pero ya eso tenéis que evaluar vosotros. Si es parte de vuestro trabajo como ingeniero, el ver qué herramienta necesitáis para cada problema. No matéis moscas a cañonazos, no cojáis modelos enormes para problemas pequeños, porque van a ser más lentos, seguramente más caros, y lo contrario, ni vayáis a lo más pequeño, de forma que luego enseguida, a poco que lo utilice el cliente, pues le dé timeout o le dé errores, ¿vale? De overflow. Lo dicho, elegí este modelo, ya sabéis que este modelo se va a encargar de hacer los embeddings, pasar de palabra a vectores. Y ahora ya vamos a la inicialización. Importamos las clases necesarias, en este caso son la mayoría para autentificación, simplemente para poder acceder al servicio. Y luego le vamos a dar, vamos a inicializar todos los parámetros necesarios. ¿Vale? Muchos de estos ya lo habéis visto al principio del notebook estaban definidos y otros se definen aquí. Por ejemplo, el nombre del modelo, pues, Text Embedding 3 Large, bueno, le ponía el nombre y demás. ¿Veis? Como veis, la dimensión del embedding está en 1024. Ya el doble de lo que se hacía originalmente. Pero de hecho, esto significa que cada palabra va a ser un punto, un vector, como queráis, en un espacio de 1024 dimensiones. Algo que se nos escapa a nosotros. Nosotros llegamos a 3 dimensiones y la cuarta que el tiempo y poco más. Vale, pues una vez que tenéis estos parámetros ya definidos, pasamos a generar los embeddings. Lo hemos definido, lo hemos creado, ahora vamos a generar los embeddings. Esto se hace previamente a la indexación, ¿vale? En este caso, esto es mm, pedagógico, para que tengamos más control y veáis paso a paso qué se hace internamente, lo vamos a hacer nosotros a mano, digamos. Pero normalmente se hace mediante los skills, mediante las capacidades que tiene la herramienta. Pero si lo hacemos así, no vaya a haber nada y se queda todo muy transparente. Entonces, una vez que vosotros entendáis todo esto cómo funciona, vais a utilizar las skills, no hacerlo vosotros. Pero puede que también os haga falta si tenéis problemas muy concretos que no encajan en la solución genérica, también puede haceros falta esto, hacerlo vosotros a mano, personalizar vosotros cómo hacerlo. Entonces, lo dicho, ahora por cuestiones pedagógicas vamos a ver cómo sería la indexación a mano, digamos. Perdón, los embeddings a mano antes de la indexación. Lo he hecho skill set, es un conjunto de habilidades que va a tener cada indexer para enriquecer los datos. En resumen, son una serie de herramientas, como he dicho antes, para el preprocesamiento del texto. Un modelo no puede trabajar con texto puro, siempre trabaja con números. Entonces, vamos a necesitar una serie de herramientas para hacer ese procesamiento. En este caso se llama skill set, conjunto de habilidades. Ya sabéis que
Cada plataforma tiene su propio vocabulario, al que le llaman skill set. Vale, para la vectorización, el skill set incluye esto. El chunking, que es la división del texto. El texto no se mete tal cual para transformarlo en embeddings. Tampoco se va palabra por palabra. Se toman diferentes segmentos de texto. Es un arte. Hay muchísimo, hay artículos enteros escritos y hasta libros escritos sobre el tamaño que debe tener el chunking. Unos son fijos, otros son dinámicos, depende de qué tipo de documento conviene que sea muy largo o que sea muy corto. Eso digo, es un arte en sí. Que sepáis que hay mucho detrás de eso. O sea, no se puede elegir cualquier longitud y ya está. Que sepáis que tiene bastante repercusión en lo que luego sucede más abajo. Y luego, una vez que ya está dividido, generar los embeddings. Sea un modelo y lo que hace es pues, convertir esos chunks, esos fragmentos que habéis hecho el texto, los pasa a valores numéricos, como he comentado. Vale, ahora, este es el texto de ejemplo. Lo vamos a subir a Google Colab. Importamos de nuevo las funciones, toda la biblioteca necesaria y las clases que necesitamos. Son en este caso esta. Y ahora vamos a inicializar el cliente que nos va a permitir eh, acceso al despliegue del modelo OpenAI para generación de embeddings. El que va a hacer esa traducción de palabras, de chunks, a, a vectores de 1024 elementos, en este caso. Bueno, pues tenemos que darle todos estos parámetros. El nombre del deployment, conexión de API, la llave para hacer esa API, etcétera. Bueno, aquí por aclarar los conceptos, estamos hablando de modelos en OpenAI, pero internamente a efectos de Azure, el recurso es de tipo Azure AI Foundry y el despliegue se va a hacer desde ese portal de Azure AI Foundry. Digamos que estamos invocando un modelo más genérico, no específico de Azure Search, sino que es de Azure AI Foundry. Básicamente porque hay otras aplicaciones, otro tipo de modelos que pueden necesitar generar los embeddings. No solamente es para búsqueda. Vale, más cosas que tenemos que generar, pues la ruta de acceso, se lo tenemos que decir para que sepa dónde tiene que ir a buscar esos JSON. Y ahora, importante, esto porque lo estamos haciendo a mano, ¿vale? Hay que reescribir el fichero JSON. Bueno, más que reescribir, le vamos a añadir algunas líneas para, de forma que cada campo incluya el embedding correspondiente a ese campo, ¿vale? Ten en cuenta, una cosa es el modelo de IA, sus coeficientes, los coeficientes que tiene, su configuración, y otra cosa es que nosotros le damos una frase, unos textos, y él nos devuelve unos embeddings, ¿de acuerdo? Siguiendo la configuración que tiene. Entonces, lo que vamos a hacer para cada campo de nuestro documento, le vamos a añadir el embedding correspondiente. De forma que en el JSON vamos a tener el documento en sí y los embeddings, los vectores que le corresponden a ese texto. Entonces aquí tenéis título, contenido y luego pues, se le hace crear los embeddings, el response y luego se mete en un campo nuevo, se mete los embeddings correspondientes al título y los embeddings correspondientes al contenido. Esto es preparando el fichero original para que tenga también ya la traducción de vectorial. Bien, seguimos. Ahora ya vamos a pasar a crear el índice. El índice donde se van a almacenar los documentos incluidos en el fichero JSON. Recordaros, tenemos
una serie de particiones y tenemos que crear unos índices sobre esos documentos que tenemos, sobre ese conjunto de documentos que tenemos en formato JSON. Aquí de nuevo tenemos que importar las clases necesarias, son todas estas, y ahora tenemos que inicializar el cliente, que nos da acceso mediante la API a la creación de índices. Tenemos aquí, se crea aquí, y luego tenemos que definir el esquema del índice. Tenemos que decirle al indexador qué le va a llegar, qué campos tiene el documento de índice. Lo que os decía, los JSON son muy potentes porque son muy flexibles, pero a cambio tenemos que nosotros especificarle a cada modelo que la va a utilizar, a cada aplicación, qué es cada campo. Entonces la idea es que tenemos que replicar la estructura que tiene cada documento de fichero JSON. Ahora añadiendo los embeddings, replicamos para el indexador, replicamos la misma estructura. No tenemos que crear nada nuevo. Simplemente seguir esta nomenclatura, pues decir el nombre, el tipo, pues la mayoría son de tipo cadena, de hecho todos son cadenas, no hay ninguno numérico, y luego pues lo típico. Pues si es key, si es, queremos que sea ordenable, que sea filtrable, etcétera. ¿Vale? Lo otro se deja bueno porque por defecto es falso. Bien, estamos diciendo qué estructura tiene que tener nuestro índice. Vale, y ahora configuramos el algoritmo de búsqueda vectorial. Vais viendo los pasos, ¿no? Partimos de un documento, con un conjunto de documentos que están en JSON. Si no estuvieran, ya se encarga la herramienta de pasarlo a JSON. Eso ya lo tenemos en JSON. Le hemos creado los índices y ahora los embeddings se ha hecho con un modelo. Ahora necesitamos otro modelo que haga la búsqueda. ¿Vale? ¿Veis que es un pipeline? Son diferentes procesos. Entra un documento, le añadimos los embeddings que hemos hecho con un modelo, le calculamos los índices y ahora vamos a usar el algoritmo de búsqueda, el modelo de búsqueda, ¿vale? Es el siguiente paso en este pipeline, en esta cadena de procesamiento. Porque como pone aquí, como os hacía una idea, ahora en lo clásico lo que hacíamos era las palabras clave que nos da el usuario, buscarlas básicamente dentro de los documentos que tiene nuestro dataset. Eh, Ahora la búsqueda va a estar basada en embeddings, ya no hay palabras. Ahora tenemos vectores. Entonces necesitamos un modelo que sea capaz de buscar los vectores más similares a los vectores de la búsqueda. ¿Vale? Ese es el siguiente paso que estamos haciendo. Por supuesto, hay un montón de diferentes modelos para hacer esto. Aquí se ha elegido el HNSW. Y este algorítmico en realidad. Como conocéis KNN, ¿no? La búsqueda de los vecinos más similares. Entonces, son herramientas muy eficientes, son bastante rápidas y trabajan muy bien para conjuntos muy grandes de datos vectoriales. Esto también es procesamiento de datos clásico, ¿eh? KNN se usa desde hace un montón de tiempo, antes de que existiera la IA. Ya sé que se basa en el centroide. Toma un elemento, esto también es a nivel espacial. Imaginaros, tenemos dos dimensiones, esto se utiliza toda la vida para hacer clustering. Clustering sin conocimiento previo. Tú tienes una variable X, una variable Y, por ejemplo, peso y tamaño. Y hay como agrupaciones. Está como una nube, hay cierta, más o menos lineal, como si la nube, si la gente que pesa más suele ser más alta, viceversa o no. Pues hay dispersión, pero lo que tenéis normalmente suelen ser clusters, suelen estar como agrupados.
Y esta herramienta lo que hace es descubrir esos clústeres. ¿Cómo? Es fácil. Coge un elemento, empieza a buscar los más similares alrededor y hace como un centroide. Se llama centroide porque no es el centro. Busca el que más define a esos vecinos. Entonces calcula diferente, un diámetro. Estos son los más simples. Calcula el diámetro de similaridades y los agrupa. ¿Vale? Entonces, utilizando esa técnica más o menos clásica, va a hacer la búsqueda, pero sobre un espacio que es moderno en el sentido de que se ha hecho con IA. ¿Vale? Entonces, un enfoque clásico sobre algo bastante novedoso que es traducir el texto a vectores de dimensión 1024. Bien, le tenéis que asignar un nombre a esa configuración de este buscador y aquí está la configuración, el perfil, digamos, que le vamos a dar a ese buscador. Pues, el nombre es el que ya hemos seleccionado, eh, cómo se llama el vectorizador, etcétera. ¿Vale? Y ahora, esto puede leer un poco. Hemos usado un vectorizador, un modelo que pasa de nuestros documentos, de las palabras de nuestro documento, a vectores. Vale, ahora necesitamos otro vectorizador, otro traductor que traduzca lo que me dice el usuario a vectores. Porque ya digo, no hay palabras, no se hacen búsquedas con palabras, son vectores. Entonces tengo el espacio de 1024 dimensiones en el que está mi documento y ahora viene la búsqueda, la query, la consulta que me hace el cliente y la tengo que traducir a vectores para hacer una búsqueda basándonos en ese algoritmo que hemos dicho. ¿Vale? Porque aquí no funciona nada con palabras, son todos vectores. Entonces, en este caso, y lo normal es, vamos a utilizar el mismo vectorizador con el que se ha hecho la traducción de, de los textos a los vectores, ¿vale? Entonces, importante recordar, este vectorizador, este en particular, este que estamos diciendo aquí, es para traducir la consulta que haga el usuario, ¿vale? No para el proceso de indexación. Eso ya lo hemos hecho antes, hemos utilizado un modelo, pero es otro procesamiento, es otra historia. Ten en cuenta que nosotros los embeddings de nuestros documentos los vamos a hacer solo una vez, al principio. Luego, por supuesto, cada vez que entre un documento nuevo, habrá que indexarlo. Pero digamos que tenemos nuestro espacio de documentos, lo tenemos ya hecho. Pero el usuario, cada consulta que haga, vamos a tener que traducirla, ¿vale? Eso se va a llamar bastante más veces. Cada vez que se haga una consulta, siempre se va a traducir en vector, ¿vale? Este es un proceso bastante más repetitivo. Vamos a invocar bastante más veces a este indexador que no al otro de los documentos. Vale, ya con los elementos que hemos estado preparando, pues ya hacemos la configuración de búsqueda vectorial. Vale, ahora tenemos que definir la configuración de la búsqueda semántica, ¿vale? Una cosa es buscar los vectores más similares a la consulta que nos hace el cliente y otra cosa es hacer búsqueda semántica, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es definir qué campos de un índice se tienen que utilizar para reclasificar los resultados. Digamos que es una capa siguiente, una capa adicional. Nosotros ya hemos hecho una búsqueda de vectores, nos ha dado los más similares, pero ahora tenemos que utilizarlo eso a nivel semántico. Ya tenemos que utilizar otra vez modelos de Deep Learning. Es otro modelo. Imaginar esto como una cadena. Ahora ya hemos encontrado los vectores más similares. Ahora, ¿qué hacemos con esos vectores? No se los podemos dar directamente al usuario. Tenemos que hacer algo más, ¿vale? Y aquí es algo más, lo hacemos en esta capa adicional.
Básicamente lo que hace un ranking, ordenarlo por relevancia. Relevancia ya a nivel semántico, ya no una búsqueda, ya es a nivel semántico. ¿Vale? Lo tenéis. Vamos a utilizar este nombre de configuración. Los campos a priorizar, pues son estos, que queremos que de toda la documentación, de toda la información que hay en estos documentos, queremos que se centre, que priorice estos campos. Y luego ya, con esta configuración, llamamos al Semantic Search y le pasamos la configuración. Y ya tenemos aquí el creado nuestro buscador semántico. ¿Vale? Bien, y ahora ya finalmente vamos a crear el índice con el esquema de los datos y las configuraciones de búsqueda vectorial y búsqueda semántica. Ya metemos aquí todo lo que hemos creado hasta ahora, lo metemos aquí. Bien, ya tenemos el índice. Ahora vamos a subir los documentos. El índice está creado, digamos, a nivel de estructura. Otra cosa es aplicárselo a los documentos. Entonces, ahora subimos los documentos. No documentos en crudo, sino documentos que hemos preparado antes. ¿Acordáis que hemos cogido los JSON y le hemos añadido a cada uno de los campos de los JSON, le hemos añadido sus embeddings, sus vectores correspondientes? Sobre eso vamos a trabajar, ¿vale? No confundáis luego porque si no, no va a funcionar esto. Como siempre, importamos la biblioteca necesaria y las clases y llevamos al método upload documents para subir a la nube ese documento que teníamos preparado. ¿Se entiende lo que hemos hecho? Porque ahora pasamos ya a utilizar esto que hemos creado, vamos a pasar a utilizarlo con diferentes pruebas, cada vez más complejas. Estamos ya aquí. Hemos hecho toda esta parte, acción, inicialización, generación de embeddings, índices, hemos hecho los documentos y ahora ya estamos preparados para hacer pruebas. Como he dicho, voy de la más simple a la más compleja. ¿Alguna duda hasta esta parte? Importante que quede claro lo que son los embeddings, que quede claro lo que son los índices, que quede claro también el pipeline, qué bloques tenemos en nuestra cadena de procesamiento de los documentos. Bien, entonces si está todo claro, pasamos ya a lo que son los diferentes ejemplos para que veáis las funcionalidades que os da esta herramienta de Azure para AI Search. Aquí también de diferentes modalidades, como pone aquí, de búsqueda. Unas son muy diferentes a otras y dentro de cada apartado, de cada tipo principal, hay diferentes subopciones, digamos. Es lo que vamos a ver ahora. Os digo esto antes de empezar para que no os perdáis. Vamos a ir viendo diferentes ejemplos y la idea es que entendáis los conceptos que hay detrás. El cómo se hace exactamente cada uno lo tenéis aquí en Python, está a vuestra disposición. Como siempre os digo, lo importante es que entendáis los conceptos. Bien. Ahora vamos a hacer uso de Semantic Answers. Esto es una funcionalidad de search que nos da una respuesta concisa y directa a una pregunta formulada. ¿Vale? La búsqueda tradicional, como sabéis, nos da una serie de documentos relevantes. Aquí estoy buscando Zapatilla de Deporte, me va a dar un montón de documentos. Aquí, con Semantic Answer, lo que hacemos es, se dan ya respuestas específicas dentro del documento. O sea, no te da el documento, mira, este documento está relacionado con tus palabras clave. No, no. Interpreta tu pregunta, interpreta el documento
y te da la respuesta dentro del documento, la extrae del documento y te la da directamente. Esa es la gran diferencia. Está interpretando los documentos que le hemos dado. Bueno, aquí por cuestiones de logística se define la función printResult, que es para darle salida a esos resultados. Vamos a ver en qué se basa. Pues bueno, aquí tenemos esta función. Lo que hace es que recupera la semantic answer, la respuesta semántica que da el modelo a partir de los resultados principales que ha obtenido como respuesta a la pregunta del usuario. También da, como siempre, importante esto, muy importante, grado de confianza. Ya veremos que varía muchísimo de una configuración a otra, varía bastante el grado de confianza. Y siempre os digo, cuando trabajéis con IA tenéis que fijaros siempre en la performance, tenéis que mirar las métricas. Da igual que te dé 5 respuestas, porque si las 5 tienen un grado de confianza muy bajo, eso y nada es lo mismo, ¿vale? Entonces tenéis que ser bastante, tenéis que filtrarlo vosotros, tenéis que poner un threshold, tenéis que poner un umbral a partir del cual no os fiáis de esa respuesta. A veces es mejor decir no encuentro resultados que no dar algo que es un disparate, que también puede pasar, ¿vale? Entonces, bueno, utilizar este score para decidir cuándo hacer caso a la respuesta y cuándo no. Vale, con este tipo de nomenclatura accedemos a los campos del documento, que nos devuelve la búsqueda. Ya sabéis que cada documento está ya en formato JSON, con sus diferentes campos. Luego tenéis dos métricas más, que una es la relevancia del documento antes de la reclasificación semántica. Esto sería, una vez que aplicáis lo de la búsqueda por vecinos similares, qué relevancia tiene ese documento. Y la siguiente métrica, el Sales Ranker Score, es la relevancia después de que se hace la reclasificación semántica. Con ese otro modelo de IA, de Deep Learning, que a partir de esos vectores reordena cuáles son realmente los más importantes, ya basándose en la semántica, no ya en el orden vectorial. Estos son, digamos, los datos principales en los que se va a basar esta, esta función que tenemos aquí abajo, que vamos a definir nosotros. O sea, no es una funcionalidad más que nos dé Azure, sino que la creemos nosotros. Vale, ¿qué son los highlights? También es importante porque es un concepto que se usa aquí. Highlight ya sabes, significa, bueno, lo más importante, los puntos notables. En general, en este caso, en Semantic Answer, ¿qué significa? Eh, Se da cuando encuentra una frase del modelo semántico que funciona como respuesta directa. Digamos que es un jackpot. He encontrado la respuesta a lo que me pregunta. Entonces, ese fragmento es clave para la respuesta semántica. Es lo realmente importante de todo lo que hemos encontrado. Esto es un highlight, es muy importante, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace en documento? ¿A qué se refiere en documento el highlight? Bueno, se que generan para cada documento que el modelo semántico reclasifica. Y yo tengo de cada documento, saco esos highlights teniendo en cuenta la pregunta que se me ha hecho. Luego, otro concepto, el caption es un resumen del contenido del documento. Por supuesto, lo ha generado la IA, que explica por qué se considera relevante ese resultado. Fijaros que aquí estamos ya, es como si fuera una consulta a una persona. No solo te dice, mira, este resultado que creo que es más importante, sino también te dice por qué cree que ese resultado es importante y no solo por métricas, por números, sino que te lo explica en una frase, ¿vale? Y esa frase es lo que se llama caption, el resumen del contenido, teniendo en cuenta la consulta que ha hecho, no un resumen sin más, en abstracto, sino es
Para esta consulta, este es el caption que te doy para tu documento. Los highlights a nivel de documento son los fragmentos clave del resumen. De ese resumen que tengo, de ese caption, ¿cuáles son los puntos realmente más importantes? Vale. Aquí tenemos la función definida. Bueno, pues si hay respuesta semántica, lo que hace va procesando una a una y va dando su score y las diferentes valores, sin más. Ya digo, esto es una función auxiliar que desarrollamos nosotros para sacarle partido, para que sean más visibles, más interpretables los resultados del buscador. Vale, hasta ahora hemos estado preparando el terreno para lo que viene ahora, que son las diferentes consultas, las diferentes modalidades de consulta. ¿Vale? Vamos a empezar, como siempre, con la más sencilla. Sencilla, bueno, que en realidad es más compleja porque tenemos que hacerla a mano, ¿vale? Pero es para que veáis, como al principio, esto es más pedagógico, para que veáis. Vamos a hacer un embedding de forma natural, de forma manual, perdón. Lo normal es utilizar un vectorizador del índice, que hemos visto antes, está definido, lo hemos creado, etcétera, pero no lo vamos a usar aquí en este ejemplo, ¿vale? Lo siguiente sí. Lo vamos a generar nosotros de forma manual. Bueno, manual, vamos a invocar a un método que nos va a hacer los embeddings. Vale, pues especificamos en el query qué consulta queremos hacer, que, bueno, dime herramientas para desarrollo de software, y generamos el embedding correspondiente a esa consulta. ¿Vale? Acordaros, se utilizan los embeddings, se calculan los vectores para nuestros documentos y luego tenemos que calcular los embeddings de la consulta del usuario. Y luego es lo que se usa para hacer la búsqueda. Vale, bueno, pues aquí está el embedding, llamáis al modelo que tenemos aquí definido de antes, las dimensiones, que ya he visto, creo que las quedan 1024. Seguimos igual, solo que aquí lo hacemos nosotros. Invocamos nosotros al vectorizador. Aquí, que tenemos el siguiente paso, tenemos estos conceptos, son los básicos para entender lo que viene después. El primero es, le dice eh, al indexador o de búsqueda que vamos a usar un vector para la búsqueda, que no vamos a utilizar palabras, sino que va a ser un embedding, ¿vale? Entonces, con el vectorize query estamos avisando qué tipo de query vamos a hacer, qué tipo de consulta vamos a hacer. Ahora, vector igual embedding, esto es, ya le hemos dicho que no vamos a utilizar palabras, sino que vamos a utilizar vectores, y aquí le damos el embedding correspondiente a la query del usuario, ¿vale? Nuestra query es esta, Tool for Software Development, le hemos calculado el embedding utilizando este método, y ahora se lo pasamos aquí como argumento. Decimos la búsqueda, me la haces basándote en este vector, que es la traducción vectorial de la consulta del usuario. Vale. Le decimos, como decía, el parámetro, el vectorizador, perdón, que estamos utilizando, se basa en el KNN, tenemos que decir cuántas ediciones mirar. Este es básicamente de los pocos parámetros más importantes que tiene este algoritmo. Y le dice eso, cuántos buscar. Puedes ponerlo más grande o más pequeño. Cuanto más grande, más espacio abarca, pero más tarda y puede alucinar más. Y luego, de esos 50, ¿con cuáles se queda? Con 3. Decimos los top 3. De esos 50 mejores, quédate con los 3 más importantes, porque los otros seguramente no van a ser ruido. ¿Vale? Entonces, siempre todos estos parámetros, luego tenéis que ponerlo vosotros para vuestro problema concreto, para vuestra dataset concreto, para el tipo de consultas que hagan. Pues tendréis que ir trasteando a ver qué funciona mejor para vosotros.
Si estáis, por ejemplo, haciendo para una página web de búsqueda tipo Amazon, que tiene un montón de productos, quizás os conviene KNN que sean bastantes más y el top que sean bastantes más. Más vale darle al usuario de más datos, que ya cortará él, ya le doy en orden los resultados, pero típico es cómo funcionan casi todos los Amazon y todos estos sitios de venta. Tú pones las palabras, pones lo que quieres y te lo da por orden. Entonces llega un momento que ya no tiene nada que ver con lo que estás buscando. Pues simplemente lo dejas, se lo da al usuario y que él sea el que parta, más que arriesgarte a darle menos de lo que puede interesarle. Te digo, eso depende mucho de la aplicación en la que estéis y el dataset de partida. Vale, ¿qué más cosas importantes hay aquí? Este lo hemos visto. Vale, y luego fields, estos son qué campos. Eh, campos son el índice que contiene los embeddings de los documentos. ¿Dónde están los vectores correspondientes a las palabras? Como decía, no vamos a trabajar con palabras, trabajamos con embeddings. Entonces hay que decirle a este indexador en qué campos de los JSON que contienen los documentos están los vectores, porque es lo que va a trabajar. Lo otro para él, como si no existiera. No le va a hacer ni caso. El texto no le importa, el texto es para nosotros. Vale, aquí tiene una respuesta. Pues dice el título del documento, la puntuación, ya veis que es 0,62, no está mal. El contenido y la categoría. Aquí tiene otro, andan todos por alrededor de 0,6. No está mal. ¿Vale? Entonces, en una búsqueda un tanto manual, pero ya digo, la idea es que sea pedagógico para que veáis cómo se hace por dentro. Luego ya en el día a día vais a ir a la herramienta de más alto nivel, que son las que vamos a ver ahora, que se hace de forma automática. Insisto, no es solo porque aprendáis, sino que esto puede servir alguna vez, puede que tengáis que bajar a este nivel de detalle por lo que sea, porque hay preguntas que no encajan en el otro tipo de preguntas generales o algunos documentos, no sé, lo que sea, que haya outliers dentro de vuestro dataset o dentro de vuestras consultas. Ustedes tenéis que saber qué está pasando por dentro, porque no siempre nos podemos quedar con el alto nivel. Normalmente sí, pero si hace falta, que sepáis cómo bajaros a ese nivel de detalle. Bien, hemos hecho ante una búsqueda indexando a mano la consulta del usuario. Ahora ya vamos a vectorizarlo automáticamente. Para nosotros va a ser transparente la indexación de la consulta. Vale, ¿cómo se hace eso? Pues indicándole el vector query, utilizamos esta función, la invocamos diciéndole que se encargue ella de generar los embeddings. Yo no le voy a pasar el vector, sé que antes le hemos dado el vector con los embeddings, ahora que lo calcule este método. El texto, eso sí lo necesita, este es el texto, recordaros, este es texto normal. Y aquí, si es necesario que le digáis cuántos vecinos quiere que mire y qué campos son los que tienen el vector. Y ahora, una vez que tenéis el vector de consulta hecho, llamáis al cliente de búsqueda y le dais estos valores y estos métodos de antes. De nuevo, le decís esto igual a 3 y le decís que dé los resultados. ¿Vale? ¿Veis? Nos saltamos el paso de tener que hacer nosotros la vectorización de la consulta. Ya, la hace este método. Bien, la respuesta veis que es bastante similar, si no idéntica. Aquí no ha cambiado nada. Que estamos utilizando la misma herramienta para hacer la indexación. Si no hubiéramos utilizado otra, pues aquí sería diferente seguramente. Vale, siguiente ejemplo. Pequeña variación. Vamos a hacer, la vectorización va a ser siendo automática, ya a partir de ahora ya no olvidemos de vectorizar manualmente, pero va a ser
para que veáis que se puede hacer multidioma. Cada consulta estamos haciendo en castellano. Bueno, una herramienta de datos. Y veis que la consulta funciona. ¿A qué se debe esto? A que en realidad los embeddings son independientes del lenguaje. Son, como he hecho, son campos semánticos. Están ordenados por significado, no por grafía de cómo se escribe ni por gramática, nada. Entonces, un mismo campo vectorial definido sobre documentos en inglés, te lo puedes hacer consulta en cualquier idioma que va a funcionar. Y eso también lo que permite es que podéis tener los documentos en diferentes idiomas, diferentes de partida. Bueno, aquí lo que estamos viendo es hacer consultas con un idioma diferente al de los documentos, que como he visto están en inglés. Queda claro, ¿no? Aquí esto no funcionaría en la vida por palabras clave, porque herramienta no lo va a encontrar, datos no lo va a encontrar, porque son documentos en inglés. Esto no funcionaría en la vida con la búsqueda clásica, basada en palabras clave. Pero como lo basamos en significado, funciona, ¿vale? Veis que los resultados son bastante similares, andan por el 0,6 también, y he encontrado seguramente el mismo documento. Fijaros la potencia que tiene esto, ¿eh? Y la de trabajo que ahorra. Vale, y ahora vamos a hacer otra pequeña variación, como siempre, vectorización automática de la consulta del usuario, y vamos a hacer una búsqueda exhaustiva. ¿A qué nos referimos con eso? Eh, para no tener que calcular la similitud con los embeddings de todos los documentos, normalmente se hace con un subconjunto de ellos. Aquí le decimos que tome todos los documentos. ¿Vale? Le ponéis exhaustive igual a true y le forzáis a que vaya uno por uno de los documentos y haga eh, una comparación entre el vector de la búsqueda del usuario y ese documento. Y así con todos los documentos. Esto hace más lento, pero os aseguráis que no se pierde nada. Aún así, como veis, seguramente porque el dataset no es muy grande, los valores siguen casi iguales. No hemos avanzado nada. Esto en una base de datos real puede ser peligroso porque puede ser muy lento, pero seguramente aquí mejorarían los resultados. Te digo, este dataset es para usarlo como ejemplo, para usarlo en el ejercicio, esto no es un dataset real. Vale, y hasta ahora nos hemos estado basando en un solo campo de búsqueda. Ahora le podemos decir que utilice varios campos vectoriales. Vectoriales en el sentido de que están ya con sus embeddings. Si no tenemos los embeddings de un campo, no podemos hacer comparativa con ellos porque no podemos comparar con palabras. ¿Con esto qué conseguimos? Pues que seguramente va a haber, incrementamos la posibilidad de encontrar resultados relevantes. Abrimos más el campo. Por supuesto, esto va a ser más lento porque vamos a ir comparando el vector de la búsqueda del usuario con diferentes campos dentro de cada documento. Antes era solo uno, ahora tenemos dos campos. Fíjense, el content vector y el title vector. Vector vector. Va a ser más lento, pero en teoría va a encontrar más resultados. Aún así, si os fijáis, bajan bastante las puntuaciones. Lo que digo siempre, tenéis que trastear, tenéis que indagar con vuestro dataset concreto y con una tanda de preguntas de ejemplo típicas, tenéis que ir viendo qué va mejor y qué peor. Porque aquí a priori uno puede pensar, bueno, si tengo varios campos, voy a afinar más, pero también puede ser lo contrario, porque a lo mejor por un solo campo encuentran muchas coincidencias, pero ya por dos campos, al hacerlo más restrictivo, baja el número de documentos y sobre todo en la puntuación
la métrica de similitudes. Eso ya digo siempre. Tenéis que entender lo que estáis haciendo, qué hay debajo de lo que estáis haciendo, y luego eh, ajustarlo a vuestro caso concreto, a vuestro problema concreto con el que estáis lidiando en cada momento. Vale, más cosas que tenemos. Ahora vamos a hacer algo muy parecido, pero es múltiples campos, pero va a ser en paralelo. ¿Esto qué hace? Antes lo que se ha hecho es una sola búsqueda, una sola comparativa con los documentos y con los campos que hemos dicho. En este caso hay dos consultas paralelas. Se generan dos listas independientes de resultados. Ya sabéis que como esto no es algorítmico, hay cierta parte de azar en los modelos de IA. Depende de los parámetros que use, etcétera, varía. Entonces no tienen por qué ser no tienen por qué ser iguales. Puede que sean iguales, pero seguramente no lo van a ser porque son dos ejecuciones diferentes, aunque sea el mismo modelo, pero da resultados diferentes. Y luego, esas dos listas que tenemos de esas dos búsquedas paralelas, las combinamos y ahí sobre eso operamos. Ya ahí, a partir de esa combinación de las listas, ya seguimos funcionando igual. ¿Esto cuándo tiene más sentido hacerlo? Cuando los documentos de una búsqueda y de otra se han vectorizado con diferentes modelos de embeddings. Pues mira, este embedding vamos a utilizar, por ejemplo, el de KNN, que hemos visto, que es más simple, más clásico, y vamos a utilizar otro más complejo. Y luego vamos a unir esas búsquedas utilizando aquí tenemos dos espacios semánticos diferentes, a ver si conseguimos algo mejor. Se ve la diferencia, ¿no? Aquí, en este caso en particular, lo que vamos a hacer es que cada campo se va a vectorizar con un modelo diferente, con un vectorizador diferente. ¿Esto qué sentido tiene? Pues que a lo mejor para textos que sean cortos, el KNN me puede funcionar bien, pero resulta que en otros campos que este ya el contenido puede ser más largo, en este caso no mucho, pero bueno, hay otros que pueden ser mucho más largos. A lo mejor en vez de utilizar el KNN, me conviene utilizar algo más complejo, que le saque más partido a esos datos. Estos son ejemplos, casos de uso, que ya tendréis que ver vosotros cuando conviene, pero lo importante es que entendáis que esto existe, que existe esta posibilidad de hacer búsquedas paralelas y luego combinarlas, y cada búsqueda que sea en realidad prácticamente independiente en el sentido de que está basada en modelos diferentes de vectorización. Y los resultados son bajitos de nuevo, pero ya digo, estos son solo un dataset de ejemplo. En vuestro caso particular tendréis que mirar que, que funcione y que no. Vale, otra alternativa que tenemos es hacerlo de antes, utilizar diferentes campos, pero darles peso. En la búsqueda anterior, justo anterior, no, la antepenúltima, utilizamos diferentes campos y tienen, por defecto tienen el mismo peso, la misma importancia. No tiene por qué ser así. Entonces, evidentemente, el campo título va a ser más importante para nosotros, con lo cual le ponemos un peso de 2, entonces son 4 veces más que el peso del contenido, ¿vale? Porque el título está todo más compactado, tiene más peso, van a estar las palabras más importantes y el significado más importante. Entonces le damos un peso diferente y así la herramienta se supone que nos va a dar mejores resultados. De hecho, hay que se incrementa un poco, pero ya digo, no os fijéis en este caso concreto. Lo importante es que sepáis que existe y luego que lo llevéis a la práctica en el problema que estáis solucionando en cada momento. Vale, ahora un paso más. Vamos a usar filtros. Esto lo que hace, ponemos una condición más, una condición adicional, para recuperar los resultados relevantes.
Ese filtro puede ser antes de la búsqueda o después. Para imaginar, varía mucho la cosa. Si lo hacéis antes de la búsqueda, vais a hacer que la búsqueda sea mucho más rápida luego, porque ya trabajáis con un subconjunto de los documentos, no con todo el dataset. Si hacéis post, bueno, pues va a tardar como normal, como, como si no hubiese filtro, más el tiempo que le va a llevar a hacer el post-filtrado. Y al final aquí vamos a utilizar palabras clave, como una mezcla entre lo tradicional y lo basado en IA, porque el filtro sí se basa en palabras clave. Entonces aquí tenéis el filtro que le va a aplicar es que la categoría sea igual a Developer Tools. Se le va a aplicar antes, imaginaros, todos los documentos que no tengan la categoría igual a herramienta de desarrollo no van a entrar a la búsqueda. Y como os decía, esto va a hacer que la búsqueda sea muy rápida, va a ser mucho más eficiente, pero tiene sus riesgos. Esto tenéis que evaluarlo. No siempre, depende de la aplicación que tengáis, incluso en las consultas, es más importante que haya falsos positivos o más importante evitar que haya falsos negativos, eso tenéis que evaluarlo vosotros. El ejemplo que hemos dicho de para una consulta en una página web de ventas, más vale dar falso positivo que no quedarse corto. Si estoy buscando zapatos, pero me dan unos zapatos que no son justo los que quería, bueno, a lo mejor le voy a dar una idea y compro esos zapatos. Aunque no estén dentro de la categoría que están buscando. Me está buscando zapatos de deporte y le da uno de tacón, pero, oye, le da una idea de comprar. En otros casos, puede que no. Si estamos buscando, a lo mejor, si estamos trabajando con información médica, tenemos que ir al grano, tenemos que darle, aconsejarle los medicamentos más adecuados o la, la diagnosis más cercana, teniendo en cuenta los resultados del análisis, etcétera. Eso tenéis que valorarlo vosotros. Ya digo, ese es el trabajo de ingeniería, que ese es el trabajo cognitivo que tenemos que hacer los humanos. Importante, insisto, como siempre. Lo importante es que sepáis que existen estas herramientas, que tenéis estas posibilidades bastante potentes y que os acordéis, llega el momento de que existen y que las utilizáis. Seguimos. Bueno, aquí no hay más nada así que importe. El select, esto lo demás era igual y lo único que variaba era esto. Le vamos a poner una modalidad de filtrado que es pre y el filtro se define aquí. Como veis, esto es muy similar a SQL. Sí, parecen eso bastante. Vale, y los resultados, bueno, han mejorado algo. Hemos quitado ruido. Y seguramente habrá tardado bastante menos en ejecutarse. Vale, ahora tenemos la búsqueda híbrida. Eh, Aquí se parece al anterior, pero no es exactamente lo mismo. Aquí prefiltramos o postfiltramos, es como antes o después, pero no se hacen a la vez. Aquí se combinan realmente, en la misma búsqueda, se combina la búsqueda vectorial con la palabra clave. Entonces, en el search text, ¿dónde tenemos? A ver aquí tenemos la query, que sabéis que en query tenemos el texto tal cual, el texto plano, no tenemos vectores. Entonces, por un lado tenemos el, el vector correspondiente a la consulta que hace el usuario y también tenemos el texto en sí, el texto de buscar. Entonces, aquí en la misma búsqueda va a tener en cuenta las dos cosas. Esa es la diferencia con la anterior, que es primero hace uno, luego el otro. O pre o post, pero no se hace en paralelo.
Vean, aquí, bueno, la query es diferente, con lo que los resultados son diferentes, son bajitos. Estos resultados, dependiendo de la aplicación, insisto, pero normalmente estas métricas son bastante malas. Habría que tener cuidado a ver qué está pasando. Ya digo, todo esto son ejemplos pedagógicos, pero luego se supone que tenéis que afinar. Y si veis resultados como estos, pues decir, bueno, pues está claro que la búsqueda híbrida para este ejemplo no funciona. Y ahora tenemos un paso más que es híbrida con pesos. O sea, como el anterior, pero le vamos a indicar, le vamos a poner un peso al resultado, eh, a la parte vectorial y a la parte con palabras clave, que queremos que sea más importante. Lo he dicho, imaginaos que estáis haciendo una búsqueda de qué medicamento va mejor para una determinada enfermedad. En ese caso habría que ponerle mucho peso a la palabra clave, que sería en este caso la enfermedad. Este es el nombre de la enfermedad. Quiero que tenga muchísima importancia la búsqueda esa palabra clave, porque si no me puede dar un montón de medicamentos que no tienen nada que ver con esa enfermedad. ¿Vale? En otros casos puede que sea al revés. Eso ya lo manejé vosotros. Aquí lo que se le ha hecho es ponerle un peso de 0,2, bastante bajo, a la parte de la búsqueda vectorial. Voy a hacer al revés. Y ponerle un peso mucho menor a la parte de la palabra clave. Eso ya depende del caso de uso, como siempre. ¿Qué estáis intentando resolver? ¿Qué es lo más importante para otro usuario? Ese tipo de cosas siempre hay que tenerlas en cuenta. Que también una cosa que siempre, no siempre los usuarios van a dar lo que necesitan o lo quieren de forma clara. Los que estéis trabajando sabéis de qué hablo. Em, para empezar, los usuarios no suelen saber qué puede hacer la IA y qué no. Antes no sabían qué puede hacer un ordenador, ahora menos todavía, porque hay gente que se cree que con la IA se puede hacer todo y usuarios que creen que no pueden hacer nada, que son muy torpes en la IA. Entonces, tenéis vosotros que hacer un ejercicio de entrevista para sacar exactamente, primero entender bien su dominio, qué documentos usa, cómo lo usa, etcétera, y luego qué necesita sacar de esos documentos. Porque puede que haya cosas que necesite y no se le ocurre ni siquiera pedírtelas porque no sabe que se puede hacer algo así. Por eso ya también es trabajo vuestro de enseñar un poco a vuestro cliente qué se puede hacer, hasta dónde llega la IA, qué herramientas hay. Para eso es muy, muy importante, lo he dicho, primero entender el dominio, su dominio de conocimiento, cómo funcionan, qué datos usan, qué tipo de documentos, y luego qué necesitan hacer con esa información. Eso es siempre, eso en general. Eso es base de la ingeniería del software. Pero aquí más todavía porque hay mucho mito con la IA. Normalmente para exageración. Piensan que con un botón lo hace todo solo. O hay que un poco enseñar al cliente que se puede y que no se puede. Vale, entonces estamos aquí con la búsqueda híbrida con peso. Como es igual que el anterior, solo que le ponemos aquí un peso de menor que uno, con lo cual le bajamos la importancia. Los resultados cambian, el score, los documentos no sé, pero bueno, sin más, no tiene más importancia los resultados que estamos teniendo en realidad, sino cómo se llegan a ellos. Vale, y ahora vamos a hacer una búsqueda híbrida con modelo semántico. Ya sabéis que la búsqueda semántica es una reclasificación. Ese modelo semántico recibe los embeddings de los documentos que han resultado más similares en la comparación a nivel vectorial y luego lo reclasifica ya utilizando más la parte semántica de los documentos. Y además, esto nos permite obtener semantic answers. Ya sabéis, las semantic answers son ya respuestas a nivel común humano.
te va a dar una respuesta como un chatbot. Aquí hay dos tipos de forma como se puede hacer. Una extractive, quiere decir que el caption, el resumen que genere del documento, utilice literales del contenido del texto. Esto quiere decir que no utilice los conceptos a nivel semántico del documento, sino que vaya exactamente a las frases, a los segmentos de frases relacionadas con la búsqueda y te lo dé. Digamos que sería como entre comillas. Tu respuesta es, y pone entre comillas, diferentes partes del documento que he encontrado. ¿Esto cuándo sería útil? Pues como decía, cuando estamos buscando leyes. Yo no quiero que me interprete la ley. Quiero exactamente que me diga en qué epígrafe de la ley se aplicaría a mi pregunta. Entonces me da exactamente la ley. No quiero interpretaciones, quiero exactamente qué ley me aplicaría a este caso concreto. ¿Vale? Entonces eso lo tenía aquí. Query Caption Extractive. Y lo demás es para hacer la mezcla de las dos consultas. Un modelo semántico. ¿Vale? Lo demás ya lo hemos visto por aquí. Sí, no hay nada nuevo. Lo único importante y que varía respecto al otro es la parte extractive. Vale, aquí tenéis la salida que da. Como siempre te da el título, el score, ahora te da dos métricas, claro, porque esto es antes de la búsqueda semántica y esto es después de la búsqueda semántica. Contenido, categoría, muy similar a lo demás. Vale, y ahora estoy ya rizando el rizo y estoy ya para mejorar, no ya solo a nivel de búsqueda, sino incluso la petición que me hace el usuario, la vamos a reescribir. Le vamos a pedir a la IA que tome esa frase que nos ha dicho, esa consulta que nos ha hecho el usuario y que la mejore. Vale, si quería entrar en detalle, tenía aquí el enlace. La idea es simplemente reescribe. O sea, ya el modelo, digamos, que corrige la consulta que hace el usuario y la pone de una forma que vea que va a dar mejores resultados. Vale. Aquí tenéis cómo se haría, en detalle. Y aquí lo más importante es la parte esta de generative. Pero lo que significa es que no nos dé los fragmentos existentes, sino que ya lo pase a un que genere texto. Tome la respuesta y que nos dé una frase como si fuera un humano. Así que como un chatbot. Ya no es Tractive, sino que ella es la parte que reescribe del contenido. Vale, el Count5 sería, dice que genere hasta 5 variantes de la consulta de usuario. Entonces le llega la consulta de usuario, te hace 5 versiones diferentes y con esas pruebas. Vale, aquí tenemos resultados. La parte de detalle no le interesa mucho. Y aquí veis que la respuesta semántica es bastante alta. Y se tiene bastante. Vale, ya por último, como decía, como siempre, una vez todo lo que hemos visto, para que veáis todas las herramientas que tenéis y una vez que encontráis la herramienta adecuada para vuestro problema y afináis los parámetros que tenga en caso de que existan, una vez que estéis ya listos para poner en funcionamiento, tenéis una funcionalidad que es para crear un front-end de prueba. Aquí vienen los detalles y es como siempre. Os da una interfaz, un frontend, con el que podéis ir lanzando pruebas. Esto os sirve a vosotros para ver si realmente esa serie de modelos que estáis utilizando son los más adecuados y también para vuestros clientes. Vale, y pasamos, como decía, hay unas consultas que han hecho los alumnos que Rafael ha considerado que estaría bien que ponerla aquí porque seguramente a muchos surgirá la misma duda. Y no es sobre cómo trabajar con documentos de texto en vez de formato JSON. No tenéis documentos tal cual
y no queréis o no los tenéis en JSON, pues, ¿cómo sería? Aquí tenéis los documentos en los que se ha basado y cómo se podría hacer. Aquí tenéis detalles de cómo sería en el caso de tener los JSON. Pero también es muy importante la parte de seguridad. Tener en cuenta que si alguien puede acceder a vuestra herramienta de búsqueda y entra de forma ilegal, puede tener acceso a toda vuestra documentación. Ten en cuenta que estos documentos son vuestros internos de la empresa, no son para uso externo. Una cosa es que alguien me pregunte por zapatilla de deporte y qué precio tienen, y otra cosa es que entren y sepan qué coste me ha tenido para mí esas deportivas, cuál es mi distribuidor, etcétera. Esa es información propia de la empresa. Bueno, pues hay un servicio de Azure que se llama Web Application Firewall, que lo que hace está pensado para este tipo de cosas, para que no llegue un bot y haga preguntas que no está permitido, o que haga scrapping. Ese scrapping ahí se llaman arañas, van por la web, van recopilando datos. Después, a lo mejor nos interesa que os saquen la lista de precios de vuestra deportiva en la competencia. Bueno, hay ya una herramienta que sepáis que existe esta herramienta, ya al que le interese, cuando vayáis sobre todo a poner esto en producción, informaros bien, mirad el hilo y hacer uso de esta herramienta para evitar que entren quien no tiene que entrar y sacar información que puede ser bastante, bastante peligrosa. Bien, entonces aquí terminamos el notebook de hoy. O sea, el PR10, que tiene dos partes, lo hemos visto hoy las dos partes. Recordaros que el próximo día también vamos a tener 2 horas seguidas en la próxima semana, porque veremos la primera hora el PR11, el notebook 11, y la segunda hora la dedicaremos a preparación del examen. Os contaré cómo es el examen, cómo está configurado, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay que tener en cuenta que será casi una semana antes del examen, con lo cual, perdón, un mes antes del examen, así que tenéis tiempo de sobra para, preparar. Pues hasta aquí llegamos hoy. Espero que tengáis un buen fin de semana y nos vemos ya la semana que viene. Hasta luego. Listo, gracias, Hasta profe. luego, gracias.